Buenas. Eh, mm, ok. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Sé que hace mucho que no nos encontramos por este medio. Eh, a ver, esperen un segundito que veo caras. Bueno, mucha, mucha gente que nos vimos, nada, la semana pasada. Algunos este fin de semana. Bueno, Eh, otra vez, agradecerles a toda la gente de España que siempre nos reciben tan bien. Eh, bueno, les, la verdad es que no sé muy bien cómo organizar la clase de hoy. Yo creo que para esta altura todos ya tienen alguna copia del libro de Jacobo Greenberg, Psicofisiología del Poder, y probablemente ya lo hayan leído enteramente, sobre todo en este mes perdón, que no tuvimos clases. Eh, creo que este encuentro de hoy, más que una clase, tiene que ver con crear un orden. Eh, Primero quiero contarles que parte parte del viaje a Europa y del cómo lo había organizado tenía que ver con que eh, hay muy pocas jurisdicciones en el mundo que tienen una legislación clara respecto a cómo tratar activos criptográficos. Y como el proyecto de las aldeas One incluye la emisión de una moneda propia, era importante que, que tuviéramos una empresa capaz de manejar el capital que va a llegar desde ustedes y desde otros compradores o participantes en el proyecto a cambio de estas unidades criptográficas o estos tokens o moneditas, como le quieran llamar. Y en realidad hay solo tres jurisdicciones que tienen una legislación clara. Una de ellas Holanda, otra es Malta y otra es Suiza. Y bueno, siendo que Holanda es una que es miembro completo de la Unión Europea, eh, bueno, decidimos formar ahí la empresa ya está constituida y se llama Aldeas One. Eh, y, y es interesante porque en realidad una serie de cosas que pasaron, que ocurrieron en este último tiempo, incluyendo lo que ocurrió después de la última clase, eh, que obviamente después de eso que me ocurrió en la clase no terminó ahí. De hecho, eh, acorté la clase y terminé la clase donde la terminé porque eso que me empezó a pasar hacia el final de la clase se fue acrecentando y, y terminó con una experiencia que se las voy a contar. Pero hay una serie de eventos que ocurrieron en este tiempo eh, que de alguna forma eh, reorganizaron mmm, algunas prioridades y también
y también creo que es momento, producto de esas cosas que ocurrieron, de, de contar alguna información que tal vez está faltando. Empiezo por contarles algo, un dato interesante, que es que eh, con mi familia fuimos a Holanda antes de ir a los retiros de España y por una cosa o por otra, algo que estaba totalmente programado y hablado de antemano con la gente que íbamos a trabajar para la constitución de la empresa y demás, y en un lugar en donde es relativamente fácil la incorporación de una sociedad, eh, no pudimos antes de irnos de Holanda tener la empresa terminada. Y, y como tuvimos que agregar un retiro más en España porque había quedado mucha gente afuera del de Valencia, eh, mi esposa y mi hijo volvieron a Argentina antes, yo prolongué mi viaje unos días más para poder quedarme otro fin de semana y 2 días adicionales en Holanda para tratar de terminar con la papelería y todo eso. Y, y en el momento en el que estaba sentado en la escribanía, en donde tuve que firmar finalmente el estatuto de la empresa, eh, cuando lo estaba por firmar, como es tradicional en mí cuando se trata de este tipo de ese tipo de cosas, eh, el notario público me dio una pluma para firmar y yo me quedé con los ojos cerrados, intencionando la firma antes de ponerla en el papel. Y obviamente, claro, cuando abrí los ojos, el señor este me estaba observando de una forma un poco extraña. Entonces le digo, tal vez, divino el tipo Bruno, le digo, tal vez te parezca raro esto, eh, pero este evento en particular es un evento importante. Entonces me dice, ¿es un evento importante en tu vida? Digo, en realidad no sé si es un evento importante en mi vida, en realidad creo que es un evento importante, eh, o creo que lo que le dije fue algo así, es como un hito en la historia del mundo. Eh, el tipo se sonrió, ¿no? Eh, y en el momento que dije eso, dije, porque también se dio, entre comillas, la casualidad que Gabriel, un arquitecto español con el que estamos trabajando dentro del grupo del primer grupo de avanzada técnica de la eh, próxima aldea española, eh, me envió unos links con unos renders de una estructura que es increíble, que él diseñó. Es un arquitecto que vivió muchos años en Asia y tiene un concepto del volumen y de la arquitectura y de los espacios y la energía de los espacios muy particular, además de ser una persona extremadamente sensible a, al arte, a la energía y demás. Eh, y eso me hizo reflexionar que debería de fijarme qué fecha era en ese momento cuando estaba por firmar en el calendario hebreo. Y para mi sorpresa, que claro, si hubiera firmado no hubiera sido así, eh, para mi sorpresa
me encontré con que estaba firmando la constitución del holding que va a tener debajo varias otras estructuras para poder llevar a cabo el proyecto. 2972 años a la fecha en la que el rey Salomón comenzó a construir el templo de Jerusalén. La misma fecha. Y por supuesto, Rosh Hodesh Iyar, y de verdad que no estaba al tanto de eh, que yo había estado viajando, no anduve mucho por Facebook y últimamente, ya saben, no. O sea, había visto en el cielo que la luna estaba chiquita, pero no sabía que si ya era Rosh Hodesh o no, lo que sea, y no sé si saben que el rey Salomón eh, esperó al comienzo del mes de Iyar para empezar a construir el templo de Jerusalén, porque el nombre del mes de Tauro eh, es un acrónimo de una frase bíblica que dice Ani Hashem Rofeja, yo soy Dios y te sanaré. Y de alguna forma, bueno, este proyecto de las aldeas One tiene como principal motivación eh, subsanar eh, esta realidad en la que nosotros vivimos. Eh, Tal vez parece un dato inconexo, pero seguramente para el final de esta clase entenderán más. Eh, lo cierto es que en la práctica esto quiere decir que ahora es solo una cuestión de unos días hasta que esté aprobada la cuenta de banco y que podamos empezar a hacer aquello que todos dijimos, sí, vamos, construyamos unas aldeas hace, no sé, 2 meses atrás o algo así. Y básicamente quiero que sepan que, bueno, que hay un grupo de gente trabajando puntualmente sobre un proyecto de una aldea para España, que más allá del lugar físico y demás, en realidad eh, es un trabajo que se está haciendo desde un lugar tal vez un poco más técnico, eh, en relación a crear un modelo base para todas las aldeas. Y una de las cosas, el viernes de la semana pasada tuvimos una reunión en Madrid y una de las cosas a las que me comprometí es que en los próximos 14 días, que creo que ya son solo 12 los que me quedan, eh, vamos a tener armadas 10, 11 verticales de trabajo según distintos aspectos que son necesarios para que ese grupo técnico de gente pueda empezar a reclutar eh, ayudantes. Cuando me refiero a ayudantes no me refiero a voluntarios necesariamente. El concepto de las aldeas o el concepto de One es por sobre todo el reconocimiento a cada quien por su tiempo y su esfuerzo y su dedicación, solo que seguramente lo que se pague por ese trabajo va a ser con monedas propias, monedas de la comunidad, que por supuesto después van a ser redimibles contra el día que tengan que comprar una casa o algo dentro de la comunidad. Pero bueno, quiero que sepan que me parece importante que ponerlos al tanto de que, bueno, de que hay avances importantes. Eh, y también es interesante esto que a veces nos olvidamos de que estamos constantemente siendo guiados a hacer las cosas de la mejor manera posible, porque la verdad es que cuando me tenía que ir a Valencia y no estaban las cosas listas para... no me lo tomé tan bien, pero evidentemente tenía que ser así para que la constitución de esta empresa, de este holding,
fuera el mismo día en el que 3000 años antes se había comenzado a construir el templo de Jerusalén. ¿Por dónde sigo? Voy a seguir por contarles. Yo creo que ustedes ya no me necesitan para entender lo que dice este libro que hemos estado analizando, porque me parece que digo, la parte más, las bases, lo más importante. eh, Sí, sí, una de las cosas que me llamó la atención, Dali me escribe un mensaje diciendo que 972 es el prefijo de Israel, del número de los números de teléfono, el LADA israelí es 972. Eh, y sepan que la verdad que cuando empecé a pensarlo, digo, qué increíble, el rey Salomón construyó el primer templo en 7 años. Eh, yo creo que nosotros en 7 años podemos tener unas cuantas aldeas funcionando. Eh, Les decía, me parece que no es tan necesario que sigamos juntos tratando de entender este libro, porque en realidad no es, tampoco es tan complicado y la parte más importante era tener ciertas bases. Así todo, eh, no nos quedaba tanto por cubrir hasta donde llegamos en la última clase. Lo que viene después es el origen de la percepción, que se lo súper recomiendo que lo lean y van a ver que no hago falta para que lo entiendan. Pero básicamente como se resume el tema del origen de la percepción, eh, básicamente es a partir del entendimiento que, a ver, cómo simplificarlo de lo más posible. Eh, la idea más simple es el entendimiento de que la conciencia eh, es básicamente el primer dato. Y cuando decimos la conciencia, es en realidad la conciencia de unidad, porque la conciencia como primer dato para poder incluir eh, toda todo lo que vendría después. La conciencia básicamente es lo que en Kabbalah se conoce como el pensamiento creador, ¿sí? Ese punto único que contenía desde el principio todo lo que iba a suceder. Porque en realidad la conciencia la conciencia de unidad es el primer dato, pero también es el último. Y en realidad, eh, digamos, y la complejidad de lo que se puede hacer con esa materia prima llamada conciencia, porque nosotros tenemos este serio problema que incluso hasta la misma Kabbalah desde la dualidad que tiene esta realidad, nos postula el mismo problema, que es el de la separación de la conciencia y la materia, ¿sí? Y si bien, por más que la Kabbalah cuando habla de la conciencia habla del 99% de la existencia y la materia solo el 1%, como si fuera básicamente una sombra o un reflejo de la conciencia, incluso cuando decimos 99% y 1%, ya estamos hablando de una separación y de en sí dos entidades independientes, más allá de que una sea dependiente de la otra, ¿sí? De que según la Kabbalah la materia
no puede existir sin esa conciencia que la sostenga, las pone a ambas como dos cosas distintas y separadas, cuando en realidad son la misma cosa, solo que la percepción que nosotros tenemos de la materia no es otra cosa que la distorsión que nuestro cerebro fue capaz de realizar sobre la latiz, sobre la materia prima, sobre esa conciencia de unidad de absoluto e infinito potencial. ¿Sí? Lo hablamos en la última clase, esta idea de que mientras está en estado potencial, en la nube de la potencialidad, eh, las probabilidades son infinitas hasta que el observador decide con su acto de observar y aumenta la probabilidad de, dentro de las infinitas posibilidades, a una de esas posibilidades le aumenta el valor a 1, mientras que todas las demás quedan en 0, ¿no? Y una de las cosas que ha ocurrido en estos miles y miles y miles de años de modificación o de acceso a esa materia prima divina, esa matriz divina creadora llamada la conciencia de unidad o el uno o la singularidad o Dios o como le quieras llamar, eh, después de tantos miles y miles de años de interactuar, de la interacción de nuestro cerebro con la latiz, hemos ido evolucionando de manera tal, como especie, de manera tal en donde somos muy parecidos en cómo distorsionamos la latiz. De vez en cuando aparece un innovador que de la misma materia prima genera algo absolutamente nuevo, ¿sí? Algo, es decir, eh, el grado de complejidad y de sinergia del cerebro que está modificando la latiz va a dictar el grado de complejidad de aquello que es capaz de manifestar de esa materia prima. ¿Sí? Y una de las cosas que postula Greenberg en su trabajo es que a mayor interacción de los lóbulos cerebrales, es decir, de interacción al mismo tiempo, hay una mayor capacidad de extraer esa energía infinita de la latiz y manifestarla en una nueva realidad. Sin embargo, el que esa nueva realidad lleve hacia una realidad unificada para todos, para más personas, tiene que ver con la capacidad que el individuo, interactuando con la latiz, la capacidad que ese individuo tenga de percibir las experiencias ajenas. ¿Se acuerdan en Kabbalah, los secretos místicos del éxito, cuando hablábamos de que el caos siempre es la incapacidad de percibir al otro? Es exactamente lo mismo dicho de manera opuesta. ¿Sí? La capacidad de generar orden y que ese orden sea accesible a los demás depende de la capacidad que tenga el individuo de percibir la experiencia ajena. Por eso hay algunas particularidades de de la gente más disruptiva en el mundo. Rara vez el disruptivo es alguien que nació en cuna de oro. ¿Sí? Para que
para que el acceso o para que lo que manifieste la persona desde la latiz sea algo disruptivo y que pueda unificar en el hipercampo a un montón de personas en una solución singular, es muy importante que la persona haya atravesado circunstancias en su vida que lo unan en el hipercampo con otros individuos, para poder para que de esa forma, desde la percepción del problema ajeno, la solución sea comprensiva. No sé si, creo que sí se entiende, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, ahora bien, hay solo un dato que, porque la pregunta es, ok, eh, vieron que ahora está muy de moda hablar de, bueno, hay que fluir, dejar que fluya, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Sí? Fluir, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va el fluido? Bueno, el fluido no puede ir a otro lugar que no sea la conciencia de unidad, porque, porque la conciencia de unidad, el lugar en donde toda la experiencia posible y factible se unifican en un solo punto, es en el comienzo, pero tiene que terminar. Recuerden que digamos, hoy sabemos que, por ejemplo, todo tiene conciencia, todo es conciencia, pero no es lo mismo la cantidad de conciencia activa que hay en una molécula elemental a la que hay en el cerebro de un humano. El cerebro humano, por ser este aparato extremadamente complejo, es el que tiene la capacidad de producir la mayor complejidad creativa utilizando la materia prima de la latiz del espacio-tiempo, ¿sí? O de la primer conciencia de unidad. Esto quiere decir que la razón por la cual decimos que la conciencia de unidad, la conciencia en sí, es el primero y el último dato, es porque existe en estado potencial desde el comienzo en unidad y tiene que finalmente terminar en el exacto mismo estado en el cerebro que lo mimifica. El cerebro en realidad humano lo que está haciendo es que está copiando eh, la, el cerebro humano al final quiere comprender, ¿sí? ¿Vieron el esfuerzo que todos hacemos por comprender? Y tenemos la idea de que comprender es una cosa intelectual, pero la comprensión en realidad quiere decir que todo esté incluido en eso. Y de la única forma en la cual vamos a poder comprender el sentido de la existencia es literalmente cuando todas las potencialidades y todas las posibilidades vuelvan a unificarse en la conciencia de un individuo, ¿sí? Es decir, cuando un individuo pueda convertirse en la singularidad. Ahora, entre medio de eso, eh, entre medio de eso hay situaciones, objetos, universos extraterrestres, intraterrestres, hay todo existe entre estos dos puntos: el origen de la conciencia de unidad y una mente lo suficientemente fuerte para comprender esa unidad. Pero cuando hablo de comprender, no hablo de un tema intelectual, hablo de un cerebro capaz de
eh, capaz de comprenderlo todo. Y parece como una misión imposible, pero hay que recordar que lo que tiene que comprender es la simpleza de la singularidad. ¿Sí? Lo que tiene que lograr es la cosa más simple del mundo, la cosa más simple del universo, la cosa más simple de la existencia. Cosa que no es aparentemente tan fácil de hacer. Ahora, para entender cómo se hace para llegar a ese lugar, Greenberg eh, postula lo que en realidad cualquier matemático hubiera postulado, que es el concepto del atractor. ¿Sí? Creo que ya lo explicamos brevemente en alguna clase muy al principio, pero Greenberg habla de el atractor extraño del futuro ideal. ¿Sí? ¿Qué es un atractor? Bueno, matemáticamente, cualquier fórmula matemática que converge en un punto cero es llamado un atractor clásico. Sobre todo si la misma fórmula, o sea, es un atractor clásico cuando para llegar al punto cero siempre se debe de transitar una fórmula idéntica. Y el ejemplo más simple es un péndulo. Un péndulo, ¿vieron esos de música, los que marcan el compás? Tienen un nombre eso, pero ¿cómo se llaman? Diapasón, algo así. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, Dari? Metrónomo. Bueno, es un tac, uno setea el compás y hay un movimiento constante y esta parte de arriba del péndulo hay toda una descripción matemática de ese movimiento. Sin embargo, mientras todo eso está ocurriendo ahí arriba, el punto de abajo del péndulo, es decir, toda esa matemática converge en un punto de no movimiento, ¿sí? En un punto cero. ¿Sí? Toda la parte de arriba se mueve, pero la parte central está siempre en el mismo lugar. O, por ejemplo, eh, las hélices de un aerogenerador pueden tener distintas velocidades, la puntera de pala puede llegar a velocidades subsónicas, y eso puede ser descrito matemáticamente, pero el eje del aerogenerador siempre se mantiene en cero. Entonces, como esa matemática converge siempre en el punto cero, eso es llamado un atractor clásico en matemáticas. Un atractor extraño es algo muy particular. Por ejemplo, si uno ve un electroencefalograma o un electrocardiograma donde uno ve constantemente movimientos que tal vez matemáticamente nunca sean exactamente iguales, pero todos esos movimientos del osciloscopio representan el latir de un corazón. ¿Sí? No importa que la matemática esa no se repita nunca, lo que describe esa matemática es el funcionamiento de un solo corazón. Cuando una matemática compleja termina siempre convergent, ¿cómo se dice? Darío, te toca. Convergiendo en una singularidad, eso es llamado un atractor extraño, porque es desconocido cuál va a ser la matemática y cuál va a ser la fórmula, pero sí es conocido el origen o el punto final. Eso en matemática, en lugar de ser llamado un atractor clásico, es llamado un atractor extraño. Pero la gran pregunta es, ¿por qué es llamado atractor? ¿Sí? Es llamado atractor porque eso que describe atrae ese comportamiento que puede ser descrito matemáticamente. Lo que está ocurriendo es que hay un fluido, una energía, algo que va que tiene un origen
pero que se describe todas las veces con una matemática distinta. Es decir, todos nosotros realizamos distintas perturbaciones de la latiz, que son todas extrañas entre nosotros, de unos a otros. Pero lo que está diciendo esta teoría, comportamientos y todas esas distorsiones y lo que nosotros hacemos con esa materia prima, está intentando llevarnos a un punto final que es la conciencia de unidad y que se describe matemáticamente como nuestros comportamientos y nuestras interacciones entre nuestro cerebro y la materia prima del universo, que es la latiz del espacio-tiempo. En el libro de Greenberg lo van a, lo van a ver lo van a ver con mayor claridad porque está mejor explicado y demás. Yo quería aprovechar y también explicarlo, porque si no va a ser muy difícil que entiendan lo próximo que les quería contar. Al final de la última vez que di clases, no sé si se acuerdan que fue una clase un poco dramática, en realidad lo que me empezó a suceder fue que mientras estaba buscando en mi mente las palabras para describir lo que se espera de alguno de nosotros al comprender la creación, que es lo que acabo de decir anteriormente, al volver a ese estado de simpleza en donde todo lo que ocurre extrañamente es atraído por solo un punto, que es una singularidad. Al tratar de buscar las palabras para explicarlo, eh, eh, algunos de ustedes saben a qué me refiero, van a entender lo que estoy por decir. Comencé a sentir la desintegración que produce el acercarse a la singularidad. Eh, que básicamente no es otra cosa que un proceso químico factible y posible de nuestro cerebro, que químicamente simplemente es una secreción de DMT. Pero lo que me resultó sumamente impactante fue que el tratar de describir el proceso accionara el proceso, ¿no? Y en realidad no tenía ninguna intención de hacer eso. Mi intención era buscar las palabras adecuadas para describir vagamente qué es lo que se espera de alguno de nosotros, ¿no? Y en realidad hay creo que esto ya se los conté, que hay como una apuesta no es una apuesta, pero como es algo que está conversado en mi familia, entre mi esposa y yo, eh, en donde ella sostiene que, que ella no se iría sin esperarme, pero que ella está segura que si yo tuviera la oportunidad de saltar, eh, lo haría sin dudarlo. Y, y de alguna forma, y yo siempre le digo que sí, que le digo, estás loca, le digo, si tenés la oportunidad de hacerlo, hacelo. O sea, si se te presenta, o sea, hacelo, porque seguramente sos la última que falta y estamos todos del otro lado esperando. Así, lo que queda acá es una memoria residual, y pienso que es lo mismo para mí, creo que es lo mismo para cada uno de nosotros, ¿no?
Eh, pero la verdad es que en ese instante lo que me sucedió fue que ante la posibilidad, eh, me resultó impensable hacerlo sin antes eh, darle a ella un último abrazo, ¿no? Eh, y, y obviamente cuando dejé de dar la clase, porque no podía seguir, porque lo que me empezó a pasar es que cada vez que hacía silencio para tratar de retomar, me empezaba a eh, y el que no lo vivió, o sea, cuando uno lo vive, uno se da cuenta que es un atractor. De hecho, existir es negar ese atractor, pero ese atractor está chupando constantemente, eh, buscando que volvamos al origen. Y, y en ese momento fue clarísimo darme cuenta del concepto del atractor, ¿no? Porque cada vez porque estaba muy cerca la experiencia y solo con hacer silencio para tratar de buscar otra forma de decirlo, lo que sea, sentía que, que me chupaba. Eh, y lo que dije al final de la clase, eh, ahora lo entiendo con mucho más claridad, que la razón por la cual yo sigo acá es porque tengo un capricho, que, eh, que son estas aldeas y eh, porque yo lo voy a decir en primera persona, pero esto es cierto para cada uno de nosotros. Eh, porque cuando pensé cómo iba a ser el mundo que iba a crear, no se parecía a este mundo en el que estamos ahora. Era un mundo perfecto, era un mundo armónico, era otra cosa. Eh, y, y no quiero irme hasta no verlo como me lo había imaginado cuando decidí crearlo. Eh, cuando, cuando terminé la clase, me levanté, obviamente que el llanto que pude contener, no, la verdad no vi cómo se ve el final de la última clase esa, pero eh, creo que hasta cierto punto lo pude contener una vez que salí de mi oficina aquí en mi casa. eh, eh, Obviamente ya no necesité contenerlo más y fue una sorpresa para mi esposa y mi hijo que de golpe me vieron salir de la clase llorando, eh, que seguramente pensaron que es algo que ustedes me hicieron a mí, ¿no? Terminé llorando. Eh, y obviamente nos pusimos a hablar del tema, o sea, me empezaron a preguntar qué pasó, qué pasó, qué pasó, entonces en el tratar de contarlo es algo que en realidad duró un par de horas más, 2 o 3 horas más. Eh, pero, a ver, ustedes lo van a leer o ya lo leyeron en el libro, pero hay hay un dato más dentro del concepto del atractor, eh, que es algo muy particular, que es el hecho que si que lo, esto ya lo habíamos hablado en las clases anterior, que el observador está fuera de la latiz, sino cómo puede observarlo.
¿sí? ¿Cómo podría alguien ser el observador si es parte de? Para observar algo hay que observarlo desde afuera. Esto quiere decir que el, la instancia, si es que uno logra llegar a ese lugar, pero la instancia de estar en, eh, en el estado de observador y no de observado, implica que el observador está afuera de esta creación, que el observador eh, está afuera de la latiz del espacio-tiempo. Y por ende, también el atractor. Eh, si uno lo entiende matemáticamente, eh, si el atractor extraño del futuro ideal fuera parte de esta realidad actual, ya no podría estar atrayendo, no podría succionar. Ese vacío que produce, lo produce porque está por fuera de esta creación. Y, esto es algo que es muy habitual en mi casa, que cuando pasan estos pequeños descubrimientos, no sé si son tan pequeños o no, eh, se produce un debate y por eso esto, entonces por eso lo otro, y hay un ida y vuelta, hasta que de golpe eh, hay una conclusión, ¿no? Y estuvimos un rato largo, eh, mientras duraba el estado ese de químico, de, de lo que me había pasado en la clase, eh, donde estábamos dando vueltas sobre lo mismo y no terminaba de cuajar, y en un momento ni siquiera, no lo había ni siquiera pensado, pero básicamente lo que me ocurrió fue que en pensamiento le dije a Greenberg, digo, basta, eh, no me voy a leer tus 40 libros y o sea, no lo hice con los escritos de Larí, no lo hice con el Zohar, o sea, no me voy a leer 50 libros tuyos para saber cuál es la posta. Decime cuál es el eje de todo esto. Y en el momento que dije eso, me lo mostró. Y lo que me mostró es que el observador y el atractor del futuro ideal son la misma cosa. Que esto, o sea, va a sonar ahí, eso ya lo sabíamos, pero no es lo mismo saberlo que sentirlo. Porque, ¿por qué es la misma cosa? Porque lo que estamos buscando es a nosotros mismos. Y tuvimos que crear un universo así de complejo para poder vernos. Y lo que me sucedió, que también fue parte de lo que hizo que no dé clases durante este tiempo, porque es algo bastante complejo de digerir, es que cuando lo empecé a sentir a eso, me puse la mano en el pecho y por primera vez sentí la presencia del que me tocaba y la mía de ser tocado. Vieron que cuando siempre se siente mejor que alguien te acaricie a que vos te acaricies a vos mismo. ¿Por qué? Porque la mitad de la percepción
se la lleva la mano que acaricia, y si es tu propia mano, se mezcla el sentido de tocar con el sentido de ser tocado, ¿sí? Pero de repente, claramente podías sentir que yo soy, a ver si lo puedo decir para que se entienda, que yo era el que, el que, el que estaba tocando a Javier. Y sentía claramente la diferencia entre lo que siente una persona cuando toca a alguien, y por otro lado sentía que alguien me estaba tocando. Sí, sé que es raro esto, pero, pero esa experiencia física eh, me proporcionó la claridad de, y creo que es algo que todos tienen que buscar experimentar, eh, la claridad de saber que estoy yendo hacia mí, y y que como, y que como tengo una idea que incluye el haber atravesado mucho de lo que todos hoy están atravesando, tal vez, tal vez no todo en esta vida, pero tal vez para eso es la acumulación de vidas y de experiencias. Eh, yo personalmente, como, como creo que soy capaz, y yo lo hablo en primera persona porque soy el que le toca hablar, pero creo que cada uno de nosotros debería de estar en la misma situación. Como creo que soy capaz de manifestar ese futuro ideal, eh, la forma en cómo finalmente voy a encontrarme, no en una rueda más de mi alma buscando, sino encontrarme en un punto final que comprenda la singularidad, tengo que primero satisfacer ese ideal de un mundo perfecto. Eh, y a pesar de que cualquiera, desde fuera de un de un hipercampo unificado, y creo que eso es lo que nosotros estamos logrando con estas clases, y por eso también la idea inicial de que las aldeas sean como unos nodos de emisión de una energía, eh, a pesar de que la gente por fuera de esto que nosotros estamos haciendo seguramente pudieran decir que es imposible llegar a un mundo ideal, como yo ya sé que ese mundo ideal está dentro mío, eh, sé que lo puedo manifestar afuera. Eh, yo creo que el uso más efectivo de nuestra interacción, eh, a ver, ¿cómo decir esto? Seguramente habrán más cosas que aprender. Por consiguiente, habrá algún momento en el que sea otra vez necesario enseñar, porque la relación, eh, porque no existe la capacidad de aprender sin enseñar. Es el,
esto que yo estoy haciendo lo hago por mí, porque yo no lo puedo, no lo termino de entender, no lo termino de aprender hasta que hago el esfuerzo de enseñarlo. Y hasta ese momento creo que, eh, creo que lo más apropiado es que nuestra interacción no sea a través de una clase, sino que nos pongamos a trabajar en construir estas aldeas. No va a pasar más de 14 días en que eh, esté disponible la posibilidad de empezar a, a aportar trabajo. Cuando digo trabajo es porque es la palabra que se usa en este mundo, pero vamos a reformular. No van a pasar más de 14 días para eh, para que puedan y podamos empezar a divertirnos construyendo estas aldeas. Eh, y empezar, y creo que hay una cosa que es, además de que es fundacional desde un sistema, desde un punto totalmente práctico, que es la necesidad de capital para hacer cosas, es fundacional lo que le va a hacer a nuestro hipercampo el aceptar un nuevo convenio monetario, el aceptar que nosotros somos capaces, aunque seamos solo 2.000 personas y el mundo tenga 7.000 millones de habitantes, el que nosotros seamos capaces de generar de la nada, como se dice en inglés, from thin air, del éter, una unidad de valor que, que, la, que la sustente nuestro acuerdo, eh, y que nadie pregunte, y que entendamos que no quiero decir el nombre todavía porque tenemos que chequear, porque como una vez sobre otra red hicimos una emisión, pero pongamos que nuestra monedita se llama Aldea One. Eh, Uno de los problemas que tiene el mundo criptográfico hoy de las criptomonedas es que la gente constantemente, como todavía no tienen funcionalidad, la gente pregunta, ¿cuánto vale un Bitcoin? Entonces un día vale $37.000, otro día vale 50.000, otro día vale 70.000, pero nadie pregunta cuánto vale un euro, porque un euro vale un euro. ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar. ¿Sí? Porque hay un consenso. Eh, Va a ser un hito histórico en el momento en el que nosotros intercambiemos la cantidad que sea de nuestro capital a un capital que tenga nuestro consenso. La gente, no sé si saben, todo el mercado de las criptos bajó mucho la semana pasada porque Warren Buffett dijo, yo no pagaría más de $25 por todos los criptos que existen en el mundo. Eh, Obviamente él es dueño de Wells Fargo, ¿sí? Uno de los bancos más grandes y una de las personas más afectadas en el mundo si es que, si es que la gente se diera cuenta de que, porque te vienen y te dicen, lo que pasa es que esas monedas criptográficas solo existen en una red adentro de una computadora, no tienen ningún valor. Bueno, lo mismo corre para el dólar. Hay solo 3% de los dólares que supuestamente existen emitidos sobre un pedazo de papel. Solo 3%. Porque lo que dice Warren Buffett es, ¿qué pasa si mañana
todos los dueños de Bitcoins dicen, bueno, quiero mi dinero. ¿Y qué pasa si mañana todos los que tienen dólares, según lo que dice el banco, dicen, quiero mi dinero? No existe. Los whatever many, no sé cuántos son los trillones de dólares que supuestamente existen en la Reserva Federal de Estados Unidos, literalmente no existen. No existen, son solo un número en cuentas en un libro mayor de asiento interbancario entre países y bancos, pero el dinero ese no existe. Lo que sí existe es un acuerdo. Entonces, una de las cosas importantes que va a ocurrir es cuando nosotros aceptemos un acuerdo propio de valor, de una unidad de intercambio de valor. Eh, por consiguiente, quiero decirles que probablemente y pronto también, porque ya estamos, pronto vamos a tener una red social propia y demás para que podamos interactuar de una manera mejor. Pero creo que no tiene mucho más sentido que sigamos haciendo estas clases. Creo que tiene más sentido que hagamos grupos de trabajo, que empecemos a... Y también está ocurriendo que en mi vida personal, en mi empresa, eh, muy pronto voy a poder disponer de mucho más tiempo para hacer eso. Lo que... Esta es una... Es, es casi una decisión que la tomé hace... No hablo de lo de no dar más clases, que siempre digo esto y al final después cuando aparece algo nuevo que realmente necesito entenderlos, necesito a ustedes y les agradezco la predisposición y el que siempre están ahí. Eh, pero siéntanse libres si quieren a partir de mañana cancelar sus suscripciones, más allá de que obviamente que a Juan le viene bien el dinero que entra, porque los viajes, los abogados, las cosas, todo cuesta. Eh, a la decisión a la que me refiero es a contarles algo que no les terminé de contar cuando empezamos con las clases del quinto nivel. En la clase uno del quinto nivel les conté un episodio que me sucedió en Meharata Macpela en Hebrón, eh, en una cuevita, ¿se acuerdan? Donde tuve una visión. Eh, la visión de ese momento, eh, que últimamente y en realidad parte de lo que me ocurrió cuando me ocurrió esto de increparlo en el éter a Greenberg y decirle, bueno, decime cuál es la posta, o como dirían en México, dame se me fue el- la mera verdad, ¿no? Eh, al sentir esa experiencia, volví a sentir eh, lo mismo que sentí en aquel momento en esa cuevita en Hebrón. Um, esta no es la primera vez que trato de construir estas comunidades. Eh, parte del... Y solo lo cuento porque entiendo que puede, porque
porque me di cuenta de esto hace, no sé cuándo fue el último viaje místico, en el 2019, sí. Eh, ¿Dari fue en el 2019 o el 2018? Ah, o sea que fue en el anterior, en el 2018. 2018. Bueno, pasaron 4 años y no lo conté, a pesar de que ya varias veces he tenido, he revivido en distintas ocasiones la misma sensación. Eh, no sé por qué, pero cuando empezó la clase sentía fervientemente que, que podía ser útil para nuestro propósito en el crear las comunidades el que ustedes supieran este dato. Eh, pero ahora creo que lo que me está ocurriendo es que me da vergüenza decirlo. Eh, lo que me ocurrió en esa visión que tuve en la tumba de Abraham, más que en la tumba, en la entrada de ese lugar, de esa cueva, eh, es que me acordé de una vez en la que fui rey, eh, de, de en ese momento el imperio más importante del mundo. Y, y, y también supe que desde ese entonces no había vuelto a... Pero también supe que ahora entiendo que incluso en aquel momento eh, también había, había ido a aquel momento del pasado desde un futuro tratando de plasmar esa realidad ideal. Eh, y no sé, por alguna razón se ve que en ese momento no nos salió. Eh, pero quiero que sepan que aquellos que decidan brindar de sus recursos, de sus esfuerzos, de su trabajo eh, para, para materializar el proyecto de las aldeas One, eh, quiero que sepan que no estamos por construir 5 o 6 aldeas para que nosotros podamos vivir de esta forma que queremos vivir. Eh, es, es mi intención de que lo que vamos a crear se termine convirtiendo en una nueva forma de vida para toda la humanidad. Y que esa unidad de intercambio de valor termine siendo el único dinero que exista en este planeta. Eh, y, eh, y quiero que sepan que involucrarse eh,
a pesar de que para muchos no sea fácil verlo, de lo que se trata eh, es de lograr un nivel de confianza en uno mismo eh, mm, yo no sé si ustedes, sé que hay algunas personas que sí, que cuando participan o cuando han estado presentes en algún retiro, de los retiros que organizamos, eh, sé que hay algunas personas que sí lo pueden ver, la importancia que tiene lo que sucede ahí, que implica una asistencia desde otros planos metafísicos, eh, donde, donde pasa algo que yo no estoy seguro si hay algún otro lugar en este planeta en donde eso ocurra. Eh, para algunas personas es más fácil ver y para otros, para la mayoría no tanto. Eh, pero cada uno de ustedes que ha participado en alguna experiencia de, de estos retiros, eh, cada uno de ustedes son seres muy particulares, porque, porque no por cualquiera eh, descienden los seres que descienden a guiarlos, protegerlos y a acompañarlos en ese momento. Eh, porque y yo ya he tenido varias experiencias en las que he recordado físicamente eh, cómo se sentía ser rey. Y no hablo de algo de, no hablo de cómo se sentía eh, la posición de serlo. Me refiero a que no hablo, no sé si se entiende. No me refiero a como que te digan qué se siente ser presidente de la nación. Mucho agobio, mucha responsabilidad. No hablo de eso. Hablo de algo que se siente en el cuerpo, que es la unción de, de- que es un estado vibratorio, no algo mental. Y créanme que se siente muy parecido a lo que ustedes sintieron durante las experiencias en los retiros. Hay una, hay una activación que está ocurriendo eh, a nivel químico en nuestros cuerpos, que tiene que ver con reconstruir ese reinado. Eh,
un reinado de dioses caminando sobre la tierra. Que es eh, que conlleva ese estado de unión y de amor que muchos de ustedes sintieron al regresar de sus experiencias en los retiros. Y la verdad es que últimamente esa asistencia y eso que ocurre se está intensificando de una forma que es muy notable. Cada vez hay más gente que se da cuenta que con las experiencias que tienen en los retiros no van a ningún lado. Es decir, no es porque uno tiene como la percepción de que hay una especie de viaje astral, pero cada vez hay más gente que se da cuenta que, que no van a ningún lado, que a donde se va es acá, que, que, que eso que pareciera ser una visita a la singularidad es algo que está presente en uno y que se puede integrar este mundo y eso. Y eh, solo quiero que sepan que realmente creo que esta vez lo logramos, que esta era la vez que lo logramos. Por eso decidimos volver. Tal vez habrán algunos pequeños detalles que no nos gustó de cuando lo logramos y estamos haciendo una especie de revisión de la realidad pero ¿cómo no íbamos a venir 3000 años después a participar de la vez que sí lo logramos? Eh, Así que eh, solo decirles que es un placer habernos reencontrado para terminar lo que empezamos hace mucho, mucho tiempo. Eh, Así que bueno, ahora nos queda solo empezar a divertirnos eh, y a verlo. Y tiene mucho que ver con esto de saber, por eso decidí contar esto que en su momento cuando iba a empezar a dar estas clases, tuve como algo que me decía de que a lo mejor sí debería de contar todo lo que me había pasado en esa cuevita, eh, pero, pero bueno, no importa, después decidí que no tenía demasiado sentido, pero creo que ahora sí es importante eh, que sepamos quiénes somos. Y, y eso que somos es algo poderoso. Así que es solo cuestión de que nos organicemos y que dejemos de pensar en estupideces como ¿qué va a pasar si... Iba a decir una cosa graciosa que me da gracia de los norteamericanos cuando enfrentan algún posible caos, lo único que hacen es salir corriendo a comprar papel higiénico. ¿Sí? Porque, sí, ¿qué va a pasar cuando se acabe el papel higiénico? No va a pasar nada.
no va a pasar nada. Eh, eh, la pregunta es si estamos listos para 1000 años de felicidad y salud, en donde no tengamos que pensar en qué va a pasar cuando me enferme o qué va a pasar cuando, como, en fin. Eh, a ver, quiero, antes de cerrar esto, porque después no los veo. eh, bueno, yo creo que sí estamos listos. Así que, nada, en la fecha que debería de ser la próxima clase, así de a semana de por medio, nos vamos a volver a juntar, pero espero ya en ese momento, no, no espero, porque depende de mí, así que me comprometo a que en ese momento empecemos a armar equipos, porque las personas que están trabajando en España van a necesitar debajo de ellos unas cuantas manos que, que hagan que esto se manifieste. Y además porque es sumamente importante que lo que terminemos plasmando en la que vaya a ser la primera aldea eh, comprenda el input de gente de todos los demás países en donde vamos a tener aldeas, porque estoy seguro que solo, solo, solo les voy a mostrar para ilusionarlos nada más. Esto es algo que tiene que ser, yo hace muy poquitos días que lo testé y que la respuesta que tengo es que es por este lado el camino. Eh, y esto que les voy a mostrar son unos renders de una idea inicial de lo que va a ser una unidad habitacional de One, pero que no fue diseñado pensando en las aldeas. Es un diseño que Gabriel hizo hace unos años para otro proyecto, y va a haber un proceso de modificación, pero eh, creo que aunque sea un vistazo está bueno que lo vean. Eh, mm, 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 está cargando. ¿No? Esto entre los amigos es lo que llamamos, es muy gracioso, los huevos de Gabriel. Entonces, a ver, es un concepto muy etérico, eh, que básicamente tiene como idea, esto es una vista desde el interior, de reconectar al hombre con el cielo. Bueno, acá, eh, es, es increíble las cosas en las que pensó
en las que pensó este arquitecto cuando conceptualizó esta idea, y creo no es que creo, ya lo testé y son adaptables, es adaptable a viviendas y es eh, una idea totalmente distinta del concepto del espacio habitable, no medido desde metros cuadrados de piso, sino de volumen habitacionable y de un concepto de vivienda que por un lado dé la protección que tiene que dar como shelter, como resguardo, que, que tenga la convergencia energética necesaria para que haya un foco medido en medio en donde puedas dormir, meditar o tener sexo de una manera intergaláctica. Eh, y que al mismo tiempo nos ponga un poquito más cerca del cielo y de la tierra y por qué no también de nuestros vecinos. Así que espérenme que voy a despiñar esto, así los veo a todos. Eh, Así que bueno, nada, es cuestión de que nada, nos pongamos a trabajar. Primero, yo tengo que hacer un poquito de mi parte y empezar a bajar unas líneas precisas de, de qué es lo que... Raquel, no te duermas, ya está, ya la perdimos. Eh, Clara, no te rías de tu pobre hermana. Ustedes no saben el esfuerzo que hace la gente en Europa para estar viendo esta clase a esta hora, a esta hora de la noche. Bueno, nada, nos veremos dentro de un par de semanas, pero si quieren saber más de Greenberg, cómprense un libro o bájenlo por internet. Eh, Llegó la hora de dejar de hablar y empezar a trabajar. Abrazos, los quiero. Hasta la próxima.